Cordial saludo, estimados amigos. En el presente video tutorial vamos a hablar acerca de la Contraloría General de la República y vamos a aprender un poco acerca de la competencia de esta entidad. Las funciones de la Contraloría General de la República en los territorios se ejerce de forma desconcentrada, que es un principio constitucional para asegurar que los recursos de la nación que llegan a las regiones se vigilen de cerca, ¿no? Vamos a mirar lo que establece el decreto 405 del año 2020 en cuanto a estas competencias. Hay una representación y una vigilancia regional. La Contraloría General de la República opera en los departamentos a través de las gerencias departamentales colegiadas y su función clave es el control de recursos nacionales, es decir, vigilan la gestión fiscal de las entidades territoriales en gobernaciones, en alcaldías, cuando estas mismas manejan fondos o bienes que provienen de la nación, como el Sistema General de Participación o el de regalías. La presencia desconcentrada, ¿no? Que también, como lo mencioné hace un momento, principio constitucional, actúan como el brazo ejecutor de la Contraloría General de la República en cada departamento para facilitar la vigilancia sin que esto dependa de la sede central en Bogotá. Los grupos delegados de vigilancia fiscal son equipos de auditores en territorio que realizan el seguimiento permanente, preventivo y posterior al recurso público. La responsabilidad fiscal y el control coactivo cuando se detecta un mal manejo de los fondos en las regiones, las gerencias departamentales tienen la facultad de investigar el daño. Los grupos de responsabilidad fiscal inician procesos para determinar quiénes son los responsables de la pérdida del dinero público en el territorio, la recuperación al dinero a través de los grupos de cobro coactivo. La entidad busca que los responsables devuelvan los recursos al patrimonio del Estado. La participación ciudadana en las regiones, la atención al ciudadano, los grupos de participación ciudadana, las gerencias territoriales son el canal para recibir denuncias sobre obras inconclusas o posibles actos de corrupción local. El control social, fomentar que la comunidad vigile los proyectos financiados con recursos públicos en su entorno inmediato. La diferencia importante que, bueno, para no confundirnos, tenemos que entender que es vital no confundir las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República con las Contralorías territoriales. La Contraloría General de la República vigila principalmente los recursos de origen nacional que llegan a la región. La Contraloría Territorial vigila los recursos propios. Estos recursos propios generados por el departamento o municipio en impuestos locales. Sin embargo, la Contraloría General de la República tiene prevalencia y puede intervenir bajo los principios de coordinación y subsidiariedad si es necesario. Los recursos de origen nacional son fondos que pertenecen a la nación, como su nombre lo indica, y que el gobierno central transfiere o asigna a las regiones. Dentro de ellos está el Sistema General de Participación, que son recursos que inicialmente son los impuestos recaudados, que es el presupuesto general de la nación, y cuando llegan a los territorios se convierten en Sistema General de Participación. Estos recursos deben ser utilizados en educación, agua potable, en saneamiento básico, en salud. También está el Sistema General de Regalías, que este recurso proviene de la explotación del suelo y el subsuelo y se transfiere también a las diferentes regiones para el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. Están los recursos del fondo de fondos nacionales, dineros que provienen de ministerios o entidades nacionales. Ejemplo de esto puede ser recursos del FOME para emergencias o presupuestos del Ministerio de Vivienda para proyectos locales, los contratos con recursos de la nación, cualquier obra local financiada con presupuesto general del Estado. También los recursos de origen territorial, tenemos que entender que estos recursos tienen unas características y vamos a nombrar unos de ellos, los cuales son fondos propios que genera el departamento o municipio a través de su propia gestión
y también esa autonomía que les da la constitución de nuestro país. Están los impuestos locales, que son impuestos predial, impuestos de industria y comercio, la sobretasa a la gasolina, impuestos a vehículos. Está en cuanto a tasa y contribución, está la valorización, multas de tránsito, licencias de construcción. En cuanto a rentas cedidas, están los impuestos de consumo, de licores, cigarrillos y juegos de suerte o juegos de azar. Los recursos propios, que son esos ingresos por la prestación de servicios o explotación de bienes propios del municipio o del departamento como tal. Entonces, miramos lo que es la competencia en las auditorías. ¿Quién vigila qué? La división de tareas se basa en la fuente de financiación y los principios de coordinación establecidos en el decreto 405 del 2020. Vamos a revisar este cuadro entonces. Aquí tenemos entidad financiadora, es decir, Contraloría General de la República. Competencia principal, tenemos la vigilancia exclusivamente de recursos del origen nacional. Sus gerencias departamentales auditan el uso del Sistema General de Participación y regalías en el territorio. Luego vamos a mirar contralorías territoriales, o sea, departamentos y municipios, y la competencia es vigilar los recursos de origen territorial, fondos propios e impuestos locales. La Auditoría General de la República, la competencia, no audita recursos directamente, sino que vigila la gestión de todos. Hay unas reglas especiales de competencia establecidas en el decreto 405 del 2020. Vamos a revisarlas en concreto. La concurrencia y esa prevalencia, la Contraloría General de la República pues puede ejercer la vigilancia y el control fiscal de forma prevalente sobre cualquier entidad territorial cuando existan riesgos graves o por solicitud ciudadana, incluso si se trata de recursos territoriales bajo los principios de coordinación y subsidiariedad. El seguimiento permanente, entonces la Contraloría General de la República debe realizar un seguimiento constante a través de sus delegaciones sectoriales para asegurar que el dinero nacional no se pierda en el camino hacia las regiones. La doble vigilancia, un solo ente como una alcaldía puede ser auditada por la Contraloría General de la República por el dinero que le mandó la nación y por su Contraloría Municipal por el dinero que recaudó del predial, ¿cierto? Del ICA. Entonces vemos que podemos revisar, de acuerdo a estos conceptos establecidos en este decreto 405, unos principios muy importantes que son constitucionales de intervención en los territorios. Vamos a ver acá esta siguiente diapositiva. Eh, Vamos a ver esta siguiente diapositiva. Hablaré de los principios como la coordinación, la concurrencia, la prevalencia y la subsidiariedad, y posteriormente vamos a revisar cómo es que aplica esto en los territorios y cuál es la interacción entre la Contraloría General de la República, las competencias, también con la Contraloría Territorial. Este principio de coordinación nos dice que la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales deben actuar de forma armónica para evitar lo que son duplicidad de procesos en esos esfuerzos tan importantes en las auditorías. Por eso es tan importante esta presentación, esta diapositiva que hemos preparado para ustedes, y es entender la competencia. Si entendemos la competencia, hasta dónde puede llegar cada entidad, podemos resolver cualquier dificultad que se presente en el camino. Entonces la coordinación es importante. Su base normativa es constitucional también, pero en este caso hay unas bases de la norma, que es el artículo 2 y el artículo 4 de este decreto que estamos ahondando un poco. La concurrencia. ¿Qué quiere decir la concurrencia? La concurrencia significa que dos o más entidades de control
pueden tener competencia sobre un mismo objetivo. Ejemplo, en una alcaldía, ¿no? Cuando mirábamos lo de que puede la Contraloría General de la República estar auditando unos recursos y paralelamente o simultáneamente las Contralorías territoriales pueden también estar haciendo auditorías. Pero obviamente enfocado en cada quien en sus recursos, en su fuente de recursos. Está el otro principio que es la prevalencia. En este principio de la prevalencia es la facultad que tiene la Contraloría General de la República para desplazar o asumir las competencias de las Contralorías territoriales sobre cualquier entidad o recurso bajo criterios técnicos. Es decir, si se ve la necesidad, la prevalencia siempre se le va a dar a la Contraloría General de la República. Y la subsidiariedad es que la Contraloría General de la República interviene cuando las capacidades de las Contralorías territoriales son insuficientes o cuando el control local no garantiza la protección del patrimonio. Entonces, es como si fuera un apoyo, ¿no? Subsidiariedad es como apoyar de cierta manera a los entes locales que no logran tener, en este caso, no tienen la cobertura o que no están garantizando que los dineros en realidad se estén protegiendo. Aquí hay que entender unos puntos claves y es la vigilancia prevalente de la Contraloría General de la República que puede ejercerla sobre cualquier entidad territorial y el respeto de todo tipo de recursos públicos o bueno, respecto a cualquier recurso público cuando así lo determine, sin perjuicio de las competencias locales. Otro punto clave es entender la unidad de apoyo técnico, el SINACOF, ¿sí? De sus siglas. Para que estos principios funcionen, existe esta unidad técnica que busca unificar, estandarizar y vigilar de manera fiscal en todo el país, hace ese aporte. La intervención excepcional es otro punto clave y es que el control fiscal de los territorios se ejerce de forma desconcentrada a través de las gerencias departamentales colegiadas. Este principio de desconcentración voy a explicarlo con una analogía. Es como si fuera eh, una sucursal, ¿no? Como si fuera una sucursal. Vamos a poner el ejemplo de una empresa privada. Está la oficina central en cualquier ciudad, Bogotá, Medellín, bueno, está la oficina central de esa empresa y esa empresa tiene clientes en los diferentes barrios que son lejos, obviamente, porque la sede principal está en el centro. Y en estas ciudades grandes, pues, digamos, el transporte y todo se limita muchas veces. Y decide esta empresa privada crear como unas pequeñas sucursales en diferentes puntos de la ciudad. Estas sucursales van a atender a esos clientes, eh, pero son o dependen de un nivel central. Ese en la parte pública es, digamos, esa analogía, esa comparación, es ese principio de desconcentración, ¿sí? No es lo mismo que descentralización, son dos cosas distintas. La descentralización permite la autonomía administrativa y fiscal, mientras que la desconcentración no, ¿sí? Estos dos principios son importantes, que los entendamos para pues, poder hacer ejercicio o desarrollo de funciones públicas correctas. Entonces, vamos a revisar acá lo que es el control concominante, que también es importante. En esta diapositiva, pues mirábamos lo que eran los orígenes de los recursos, recursos de origen nacional. Ahí hacíamos un estudio, un análisis, pues, de lo que era el Sistema General de Participación, el Sistema General de Regalías, aquí los fondos nacionales, todo a partir del nivel central, ¿no? Si hay algunos errores de ortografía, bueno, aquí utilicé o traté de utilizar un poquito de inteligencia artificial para generar estas imágenes.
Me van a disculpar si se encuentran algunos errores por ahí, algunas imágenes que de pronto no coinciden, pero el propósito es mostrarles con imágenes más o menos para ser más didácticos con esto, entendamos cómo es la dinámica de la auditoría que realiza tanto la Contraloría General de la República para cuidar los recursos que van destinados desde el nivel central hacia los territorios, pero también los recursos que de pronto las contralorías territoriales no pueden salvaguardar ese recurso, pues hay un principio que es el que les vengo mencionando acá y es ese principio de prevalencia donde la Contraloría puede entonces asumir o la subsidiariedad y es el apoyo que le puede brindar la Contraloría General de la República a las Contralorías territoriales. Vemos entonces que las Contralorías territoriales se encargan de unos recursos propios, ¿no? Impuestos, tasas de cigarrillos, impuestos al consumo, predial, impuestos prediales y demás. En el lado derecho tenemos algo que dice, bueno, ahí se marca como en unos cuadritos lo que es la Contraloría General, en color verde es la vigilancia regionales, recursos nacionales, vemos también recursos territoriales, o sea, como ese ese ciclo de funciones importantes que tiene la Contraloría General de la República. Vemos entonces esa dinámica que se muestra aquí en esta diapositiva, que es importante pues entenderlo desde aquí. Está pues el cuadro ya en texto, lo que es la coordinación, la concurrencia, la prevalencia, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. En la coordinación, la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales deben actuar de forma armónica para evitar duplicidad de esfuerzos en las auditorías. La concurrencia es que la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales pueden al mismo tiempo realizar auditoría de la misma alcaldía sin que pues una se meta con la otra porque pueden actuar las dos salvaguardando una los recursos que van destinados de la nación y otra los recursos locales. La prevalencia es la facultad de que tiene la Contraloría General de la República por encima de las Contralorías territoriales y la subsidiariedad, que ya la mencionamos hace un momento. Entonces estos principios son de los que venimos hablando. Vamos a revisar esto, el control concominante y prevalente que se establece dentro del decreto, dentro de esta actualización, decreto 405 del 2020. Este control concominante y prevalente pues es un cambio muy importante que se ha dado dentro del marco normativo en materia de fiscalización y para entenderlo vamos entonces a mirar lo que es pasar de ser un forense que llega cuando el muerto está ahí, o sea, el control posterior, como para hacer un comparativo, a ser un médico que advierte que el paciente se va a enfermar, ¿cierto? Son dos cosas distintas. En vez de ser forense, vamos a mirar desde el punto de vista de un médico para poder, antes de que eso muera, antes de que era lo que pasaba anteriormente, ¿no? El artículo 267 de la Constitución, sí, nos viene hablando sobre, digamos, que se debe realizar un control selectivo y posterior, pero el decreto 405 ya nos actualiza a un control concominante, o sea, durante el proceso. Entonces vamos a ver en qué consiste esto, que es muy interesante. ¿Qué es exactamente ese control concominante y preventivo? ¿En qué consiste? Es un control que se realiza mientras el proceso está ocurriendo, es decir, al mismo tiempo o, como la palabra técnica lo indica, concominante, y tiene como fin evitar que el daño patrimonial se materialice. No es previo, ¿cierto? La Contraloría no autoriza contratos antes de que se firme. Eso sería control previo.
el cual está prohibido para no amarrar la administración. Sería una como coadministración y no se trata de eso. Es preventivo. Se basa en la detección del riesgo inmediato. ¿Cómo se ejerce esto? Vamos a revisar entonces ese ciclo del control. El proceso sigue algunos pasos que establece el artículo número 3 del decreto 405. Lo primero es hacer un seguimiento permanente. La Contraloría usa la DIARI y su tecnología de Big Data. Es una analítica de datos para monitorear el tiempo real cómo se gasta el dinero. Con esto pues se logra la identificación del riesgo, se detecta entonces el peligro inminente de pérdida, ejemplo, un contrato con sobrecostos o una obra que se detuvo sin razón. Luego viene la advertencia, el contralor emite una alerta de gestión fiscal. El alcalde, el ministro o el director deben prestarle atención a esas alertas. Luego viene la respuesta del gestor. El funcionario recibe la alerta y decide qué hacer para corregir el rumbo. Si no corrige el rumbo, ya vienen unos inconvenientes que estaremos revisando posteriormente en esta presentación. El control de los hechos sería el último paso, que sería que la Contraloría vigila si el gestor tomó medidas sobre el riesgo que fue alertado, ¿no? Se detectó, se alertó y si tomó o no tomó medidas. O si se convirtió en una pérdida en última porque no le prestó atención a lo que dijo la Contraloría. Los límites sagrados acá, para que este control no se convierta, y esto es importante porque es como una línea muy delgada, ¿no? Para que este control no se convierta en una persecución o en una toma del poder ejecutivo, el decreto establece límites claros. ¿Cuáles son esos límites? La no coadministración. La Contraloría advierte, pero no decide. El alcalde sigue siendo el que firma y decide. No suspende procesos. Una alerta de la Contraloría no detiene automáticamente una licitación o un contrato. El gestor es quien debe evaluar si para o sigue. Es excepcional, no se hace a todo, solo a proyectos de alto impacto o donde hay riesgos claros detectados por el análisis de datos. ¿Quién lo hace? ¿Cierto? ¿Quién hace, digamos, esa detección de riesgos? La Dirección de Información y Analítica realiza la DIARI. Es la oficina creada especialmente para esto. Sus tres unidades funcionan así. La unidad de información. La unidad de información lo que hace es que recolecta datos de todas las plataformas. El SECOD, bases de datos de impuestos, etc. La unidad de análisis cruza los datos para encontrar patrones de corrupción o ineficiencia. Y la unidad de reacción inmediata va al lugar de la obra y al tener esa presencia y al poder ver en primera mano, entonces se da la alerta, se dispara para evitar que pase el detrimento. Entonces, digamos que la unidad de reacción es la que en últimas actúa, va al sitio, verifica el terreno. Vamos a poner un ejemplo acá. Si la alcaldía de Cartagena, por ejemplo, va a comprar medicamentos para damnificados y la DIARI detecta que los precios en el contrato son el 50% más caros que en el supermercado, la Contraloría emite inmediatamente una advertencia antes de que se pague el dinero. Si el alcalde ignora la advertencia dada y paga
pues entonces la Contraloría ya tiene prueba, esa prueba reina, ¿no? Para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal por culpa grave, porque se le advirtió antes y hizo caso omiso. Entonces miramos que estas alertas son importantes en esta diapositiva, escenario 1, y es cuando se da que se detectó el riesgo, se informó y bueno, el alcalde hizo caso, no pasó nada. Y en la escenario 2, el alcalde ignoró, dijo que él era el, mejor dicho, el chacho de la película, y ahí es cuando viene el daño patrimonial y el problema posterior para ese funcionario que dejará de ser funcionario, ¿no? Esta pregunta que de pronto nos podemos hacer acerca de recuperaciones o sobre repercusiones que podría tener ese funcionario al no hacer caso. Esta es una pregunta clave, porque en realidad toca la responsabilidad personal de la persona que firma el contrato. Y aquí es cuando la Contraloría emite una alerta en ejercicio del control concominante y preventivo, que es lo primero que se hace. Y el nominador, o sea, el alcalde, el gobernador o cualquier directivo de entidad pública, se encuentra en una encrucijada legal. Vamos a mirar entonces en detalle las repercusiones exactas según lo establece el decreto 405 del 2020. El primero, rompehielo, ¿no? De la buena fe. Normalmente un funcionario puede alegar que actuó de buena fe si un proceso sale mal. Sin embargo, una alerta de la Contraloría rompe esa presunción. Es lo que venía pasando ahorita, por eso ese control concominante es importante. Para romper esa presunción se hacen las alertas antes de. Este reconocimiento del riesgo, al recibir la alerta, el nominador ya no puede decir yo no sabía que había un sobrecosto o un riesgo de pérdida. También el dolo o la culpa grave. Si el funcionario decide ignorar la advertencia y continuar con el contrato sin corregirlo y efectivamente se pierde el dinero, la Contraloría usa esa alerta como una prueba reina de que hubo culpa grave o dolo, ¿cierto? Que es la intención de hacer el daño, lo que facilita que lo condenen o se vea expuesto a una condena y a pagar de su propio patrimonio. Vamos a mirar el segundo aspecto, que es el deber de decisión del gestor fiscal. La alerta no obliga legalmente al funcionario a detener el contrato para no violar su autonomía. Esto es importante, importantísimo entenderlo, porque estamos hablando de competencia, hasta dónde puede llegar la Contraloría o no, pero sí lo obliga a pronunciarse y a actuar. Es la adopción inmediata. Ese gestor fiscal debe adoptar las medidas que se consideren necesarias, procedentes para evitar el daño y que se materialice ese detrimento del patrimonio. Si el funcionario decide seguir adelante a pesar de las alertas, debe dejar un sustento técnico y jurídico muy sólido de por qué considera que la Contraloría está equivocada. Si no lo hace, se responsabiliza fiscalmente sobre lo que pueda pasar, ¿no? Eso aumentaría esa exposición que ese funcionario podría tener. Tercer aspecto, la recuperación en el proceso de responsabilidad fiscal. Las alertas son un insumo fundamental para las investigaciones futuras.
El seguimiento a los hechos. La Contraloría ejerce el control sobre los hechos identificados como unas alertas inicialmente. El insumo probatorio, entonces la alerta queda registrada en el sistema de la diaria y en el expediente de la entidad. Si el daño ocurre, el proceso de responsabilidad fiscal inicia con una ventaja para el auditor, ya que el riesgo fue advertido formalmente y con antelación. Cuarto aspecto, la recuperación, cuarto aspecto, algo que tenga que ver con la parte disciplinaria, ¿no? Porque estas normalmente empiezan con una responsabilidad administrativa, luego una responsabilidad fiscal, luego una responsabilidad disciplinaria, luego una responsabilidad penal y todo entra de pronto a jugar un papel importante. Aunque la Contraloría pues es una entidad fiscal como tal del dinero, del fisco, sus alertas tienen eco. Esto significa que se traslada también a la Procuraduría. Si la alerta muestra que el funcionario está ignorando normas de contratación o a sabiendas, pues, de que la Contraloría General de la República remite la información para que se le investigue disciplinariamente, la Contraloría entonces está en la obligación también de hacer por el principio de concurrencia una intervención y empezar a investigar desde lo disciplinario. El traslado a la fiscalía. Entonces, si la alerta detecta un posible delito, como la celebración indebida de contratos, se convierte en noticia criminal de inmediato. Esto nos deja como resumen que la alerta es un aviso de seguridad. Si el nominador la ignora, pues en realidad asume personalmente el riesgo de lo que sucede con ese dinero. Si el dinero se pierde, ya no responderá solo la entidad, sino que responderá desde su bolsillo. Hay una responsabilidad personal fiscal ahí y posiblemente disciplinaria. Entonces vamos a ver que entender la diferencia entre el control concomitante y preventivo y el control posterior o selectivo es clave, ya que representa el antes y el después de la vigilancia fiscal en Colombia. Y en este cuadro vamos a mirar esas características del control concomitante y preventivo y el control posterior. Aquí tenemos momento de ejecución, entonces, con el control concomitante y preventivo. Se realiza en tiempo real mientras la gestión fiscal está en curso. El control posterior y selectivo se realiza después de que la gestión fiscal ha concluido o se ha ejecutado los recursos. El objetivo principal del control concomitante es prevenir el daño patrimonial mediante alertas tempranas al gestor. Y del control posterior es verificar la legalidad, la eficiencia y el resultado una vez terminada la operación. La herramienta clave del control concomitante es uso intensivo de tecnología y analítica de datos como la DIARI para seguimiento permanente. Y del control posterior es las auditorías financieras de gestión y de resultados sobre cuentas ya cerradas. La relación con el gestor en cuanto al control concomitante es que emite advertencias sobre riesgos inminentes para que el gestor corrija. Y el control posterior es la detección o el hallazgo que puede dar lugar a procesos de responsabilidad fiscal. El límite legal no puede implicar coadministración ni suspender contratos de forma directa, y en el control posterior no interviene en la ejecución, evalúa hechos ya cumplidos. En cuanto a el efecto de la alerta en el control concomitante, rompe la presunción de buena fe si el gestor ignora el riesgo advertido, y en el control posterior sirve para iniciar el cobro y resarcimiento del daño patrimonial o del daño al patrimonio público. Aquí hay unos puntos clave para entender.
y es o tiene que ver con la complementariedad. La Contraloría General ejerce ambos tipos de control. El hecho de que se haga el control preventivo no impide que después se haga uno posterior sobre el mismo contrato. Selectividad. El control posterior no se hace a todo. Sería imposible, sino que es selectivo, basándose en criterios técnicos de importancia y riesgo. Carácter no vinculante. La alerta del control concominante informa al gestor o al nominador, al administrador de turno, ¿cierto? Pero este sigue teniendo la autonomía, ese alcalde o ese gobernador sigue siendo autónomo de sus decisiones, asume la responsabilidad y las consecuencias. Eso había que decirlo y se dijo. Dentro de esto, pues continuamos saliendo de muchas dudas porque pues para el concurso que se avecina de la Contraloría General, porque esto es una presentación no solamente para personas que se están preparando para el concurso de méritos, sino también para funcionarios públicos que todavía están vinculados y tienen dudas. Pues es entendible porque muchos no tienen formaciones de base en materia de jurisprudencia. Sin embargo, la ignorancia supina no debe presentarse en el funcionario público, es decir, un funcionario debe conocer todas las bases normativas. O sea que las alertas simplemente es una forma de anunciar, ¿no? Pues sí, es una forma de decirle a ese nominador que está incurriendo en un error y que debe corregirlo para que su vida pública no se vea afectada. La alerta es un salvavidas. Si el nominador recibe la alerta y actúa de inmediato para corregir el error, por ejemplo, ajustando los precios, cancelando un ítem innecesario o mejorando la calidad de la obra, no hay daño, no hay proceso. Al no materializarse la pérdida de dinero, la Contraloría cierra el seguimiento preventivo satisfactoriamente. La protección de la hoja de vida de ese funcionario, ¿no? Queda como alguien que atendió las recomendaciones de los órganos de control, evitando procesos fiscales, disciplinarios o penales. Cuando no hay sanción inmediata, es importante entender que la alerta por sí sola no es una sanción. La Contraloría no puede sancionar a un funcionario simplemente por recibir una alerta. La sanción solo llega si tras la alerta el funcionario insiste en el error y el dinero efectivamente se pierde. El escenario donde sí hay repercusiones, la alerta se vuelve conducente a sanción en dos casos específicos: desatención y daño. Si el nominador ignora la alerta, ejecuta el contrato y se pierde el dinero, aquí la alerta se usa como una prueba para detectar esa culpa grave, lo que lleva a un fallo de responsabilidad fiscal donde debe pagar con sus bienes. Sanción por obstrucción. Entonces, si el nominador se niega a entregar la información que la diaria le pide para hacer el seguimiento, ahí sí puede recibir una sanción administrativa, una multa, por impedir el ejercicio de las funciones de la Contraloría. Para que una alerta en ejercicio del control concominante y preventivo tenga validez legal y genere esa presión o responsabilidad sobre el funcionario, no puede ser un simple comentario o correo informal. Debe cumplir con requisitos técnicos y jurídicos estrictos definidos en el decreto 405 del año 2020. Entonces vamos a revisar cuáles son esos requisitos importantes. Primero hay una
Hay uno basado en el seguimiento permanente. Las alertas deben ser el resultado de un ejercicio técnico de vigilancia continua. No puede ser un capricho del auditor, debe nacer del cruce de datos y el análisis de la diaria que identifica un comportamiento inusual o un riesgo en la gestión fiscal. Segundo, la identificación de un riesgo inminente. Para que la Contraloría pueda intervenir en tiempo real, la alerta debe demostrar que existe un riesgo inminente de pérdida o daño del patrimonio público. Debe señalar que recurso está en peligro y por qué la operación actual representa una amenaza. Tercero, la motivación técnica o jurídica. La alerta debe ser un documento formal que contenga sustento técnico, o sea, datos, cifras, comparaciones de precios o evidencia física de que algo va mal. Retraso injustificado sería un ejemplo de esto en una obra. Fundamento legal, explicar qué norma de contratación o principio de gestión fiscal se está poniendo en riesgo. Cuarto, la notificación formal al gestor fiscal. La alerta debe ser comunicada directamente al servidor público o al particular que administra los recursos. Esta notificación es la rompebuena fe, por llamarlo de alguna manera, y esto obliga al funcionario a adoptar las medidas que él considere procedentes para evitar el daño. Quinto aspecto es el respeto al límite de no coadministración. Una alerta válida debe ser clara en que no es una orden. Debe dejar explícito que el gestor fiscal mantiene su autonomía para decidir qué medidas adoptar cumpliendo con las prohibiciones de la Contraloría, pues que en ese momento los hallazgos se hayan dado y se le hayan trasladado a ese nominador. Él tiene entonces esa autonomía, no hay una coadministración ahí. ¿Qué pasa si la alerta no cumple estos requisitos? Si la Contraloría emite una advertencia sin sustento o sin notificarla correctamente, el funcionario podrá alegar que la alerta es nula y que no tuvo la oportunidad real de corregir el rumbo. Por eso entonces la DIARI es tan rigurosa en la recolección de pruebas antes de disparar una alerta. Esto es fundamental. La analítica de datos se convierte en un aspecto fundamental. Vamos a mirar ese flujo de decisión. ¿Cómo sería ese flujo de decisión? Acción del nominador. Corrige la actuación. Consecuencia fiscal. Archivo del caso. No hay proceso fiscal. Consecuencia disciplinaria y penal. Ninguna. Se evitó el riesgo. Luego, ignora la alerta y no hay daño. ¿Qué pasa entonces en cuanto a lo fiscal? Se mantiene la vigilancia, pero no hay cobro. Consecuencia disciplinaria y penal. Posible investigación por mala gestión. Ahora, ignora la alerta y se pierde la plata. Entonces, en la consecuencia fiscal va a haber un juicio de responsabilidad fiscal y tiene que pagar de su patrimonio. Y la consecuencia disciplinaria, pues traslado inmediato a Procuraduría y también a la Fiscalía. Hay que recordar siempre que el control concominante lo que busca es garantizar la autonomía del gestor. El gestor es libre de decidir, pero esa libertad tiene un precio si decide mal. Después de ser advertido, su responsabilidad se vuelve casi indefendible. Ahora, después de haber visto todo esto, nos preguntamos, ¿y a la Contraloría General de la República quién la audita? ¿Cierto? Porque ellos auditan a todo el mundo, pero ¿quién los audita a ellos? Esta es una muy buena pregunta. Es importante entenderlo.
hay un sistema de contrapesos en nuestro país y pues aquí al preguntarnos esto, estamos tocando un punto del principio o elementos de transparencia, principio constitucional de transparencia, para que la Contraloría no sea juez y parte al mismo tiempo. Entonces, para solucionar esto, la Constitución y la ley crearon una entidad independiente que tiene la función exclusiva de vigilar a quienes vigilan. Se llama la Auditoría General de la República, quien audita a la Contraloría General de la República. ¿Sí? Entonces, la Auditoría General de la República audita a la Contraloría General de la República y a todas las Contralorías territoriales. Entonces, esta tarea le corresponde a esta entidad. ¿Es independiente? Claro, es un órgano de control con autonomía e independencia. Su función principal es ejercer esa vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las Contralorías departamentales, distritales y municipales sin la coadministración, al igual que lo hace la Contraloría General de la República. La Auditoría General no puede intervenir en pues no puede intervenir dentro de los procesos administrativos que realiza la Contraloría General de la República como tal. Simplemente detecta unos hallazgos. El control de los contralores. Para que el sistema sea equilibrado, el apoyo es mutuo para las funciones, pero las funciones en realidad son separadas. Estandarización. La Contraloría General dirige e implementa el Sistema Nacional de Control Fiscal, el SINACOP, ¿cierto? Sistema Nacional del Control Fiscal, con el apoyo de la Auditoría General de la República para unificar y estandarizar la vigilancia en todo el país. La profesionalización. La Contraloría General de la República puede desarrollar actividades educativas para los órganos de control fiscal territorial, buscando que todo el sistema funcione mejor. ¿Quién elige el auditor general? Para garantizar que no sea un amigo del contralor, el auditor general es elegido por el Consejo de Estado de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Esto asegura que su origen sea de la rama judicial, mientras que el contralor es elegido por el Congreso, o sea, la rama legislativa, manteniendo la separación de los poderes. ¿Y quién vigila? A la Auditoría General. Para cerrar el círculo y que nadie se quede sin vigilancia, la gestión de la Auditoría General de la República es vigilada por la Contraloría General de la República. Y de cierta manera aquí hay algo que, bueno, yo te audito, tú me vigilas, algo así, como que intercambiamos vigilancia, de cierta manera. Entonces hay algo que no tendría como, no estaría bien organizado en mi criterio personal. Es un sistema de control cruzado, diseñado para que nadie tenga un poder absoluto y sin supervisión. Pero bueno, eso es lo que se establece. Eh, Miramos a ver entonces. A ver, veo a quién vigilan. Ok. Entidades del Estado y particulares que manejan fondos públicos. ¿Quién es el vigilante? Es la Contraloría General de la República. Las Contralorías Generales y las Contralorías Territoriales, ¿quién las vigila? La Auditoría General de la República. Y la Auditoría General de la República la vigila la Contraloría General de la República. Bueno, vamos a mirar. Ok, hay un tema también que creo que es el último que vamos a tocar el día de hoy o en esta presentación y tiene que ver con la unidad de apoyo técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal, ¿cierto? Es una pieza clave entonces
creada por el decreto 405 de 2020, para que el control fiscal en Colombia deje de ser un conjunto de islas y funcione como una sola o un solo engranaje. Se articule, se funcione y no cada quien por su lado. Aquí entonces vamos a explicar en qué consiste la misión principal de esto. Su función es asistir al Contralor General en la dirección del Sistema Nacional de Control Fiscal. ¿Cómo logra esa coordinación? Para evitar que varias entidades auditen lo mismo o que lo hagan con métodos diferentes, esta unidad realiza lo siguiente. Realiza la estandarización de los métodos, pues es presentar propuestas para actualizar la norma, los instrumentos, las metodologías, también brinda una asistencia técnica, es el apoyo a los órganos de control fiscal, como las Contralorías Territoriales, para que el sistema funcione correctamente. Los estudios de eficiencia, realiza estudios comparativos a los sistemas de vigilancia nacional e internacional para identificar buenas prácticas y proponer su adopción en Colombia. Y la emisión de conceptos. Emite conceptos técnicos y jurídicos sobre cómo debe funcionar el sistema cuando hay dudas entre las entidades. El Sistema Nacional de Control Fiscal entonces es el marco donde se encuentran todos los actores gracias a la unidad de apoyo técnico. Se garantiza que la Contraloría General de la República y la Auditoría General trabajen juntas. La Contraloría implementa el sistema con el apoyo de la auditoría para unificar criterios, haya formación profesional, se desarrollen actividades educativas para que el talento humano de las Contralorías Territoriales estén tan preparados como el de la nación, porque es importante para los exámenes de meritocracia o algo así. En estos concursos de mérito suelen preguntar por la armonización. Recuerda que la Contraloría General de la República tiene facultad directa por una norma general para armonizar los sistemas de control fiscal en todos los niveles nacionales y territoriales. Esta armonización busca que aunque existan muchos vigilantes, todos hablen el mismo idioma técnico y sigan los mismos principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Ahora veremos lo que es la sala fiscal y sancionatoria. Es una de las innovaciones que trae este decreto 405 del año 2020. Está diseñada para profundizar el proceso de responsabilidad fiscal y garantizar el debido proceso, el que es el derecho a la legítima defensa. Las funciones como tal es funciones principales, segunda instancia. Antes de esta reforma, el Contralor General de la República tenía una carga administrativa inmensa al tener que firmar casi todas las decisiones finales. La sala fue creada para conocer en segunda instancia y grado de consulta los procesos de responsabilidad fiscal que vienen de la Unidad de Investigación Especial contra la Corrupción y de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal. Decidir sobre procesos sancionatorios. También actúa como segunda instancia cuando se imponen multas o sanciones administrativas a los funcionarios. La composición y autonomía. La sala no es una sola persona, sino un cuerpo colegiado. Está conformada por un número de contralores delegados intersectoriales que determinan el control general. Esto permite que las decisiones sobre grandes sumas de dinero o sanciones graves no dependan de un solo criterio, sino que
sea debatido, tengan un debate técnico, ¿no? Experto. Otras funciones estratégicas, además de fallar en procesos, la sala tiene responsabilidad de coordinación legal, defensa de los intereses de la nación, coordina con la oficina jurídica de la defensa en un proceso judicial o administrativo que nazca de los fallos que ellos mismos emitieron, el impulso al cobro, una vez que emiten una providencia en firme, ejecutoriada, deben remitirla de inmediato a la unidad de cobro coactivo para que se empiece a recuperar el dinero. La facultad de abocamiento del contralor. Un dato muy importante para el examen: aunque existe una sala, el Contralor General de la República conserva un poder especial. Por razones de conveniencia u oportunidad, él puede asumir el conocimiento de cualquier proceso que esté en la sala, siempre y cuando aún no se haya emitido el fallo de segunda instancia. Listo, vamos a seguir aquí en esta presentación antes de ver el cuadro siguiente. Aspectos clave entonces. Detalles según el decreto 405. La instancia, la segunda instancia y el grado de consulta son unas características entonces de esta sala. La competencia son en procesos de responsabilidad fiscal y procesos sancionatorios. La ubicación en el nivel central, despacho del Contralor General, y la finalidad pues es garantizar imparcialidad y agilizar el cierre de los procesos de recuperación del dinero. La sala fiscal y sancionatoria, que es la que se encarga de definir esas sanciones en segunda instancia, es una de las creaciones más importantes del decreto 405 de la sala fiscal y sancionatoria, que representa el cierre del ciclo de justicia dentro de la Contraloría. Antes del decreto 405, el Contralor General asumía una carga administrativa casi imposible al ser la última palabra en miles de procesos. Con esta sala se creó un cuerpo colegiado de expertos, ¿no? Para dar transparencia y agilizar a todas las decisiones finales. Aquí tienes, o vamos a revisar en detalle lo que o cómo funciona. Su función como segunda instancia de esta sala fiscal, su objetivo principal es garantizar que si un funcionario particular no está de acuerdo con una sanción o un fallo de responsabilidad fiscal, tenga una revisión justa por un superior jerárquico. Procesos de responsabilidad fiscal, pues esto ayuda a que se conozcan las apelaciones y los grados de consulta de los procesos que vienen de la Unidad de Investigación Especial contra la Corrupción y de la Delegación de Responsabilidad Fiscal. Los procesos sancionatorios deciden en segunda instancia sobre las multas y las sanciones administrativas impuestas a los gestores fiscales, o es decir, nominadores, directores, personas encargadas, los que autorizan la contratación, con composiciones y colegiatura. A diferencia de otras dependencias, esta sala no depende de una sola persona, como lo mencionamos anteriormente. Está integrada por los contralores delegados intersectoriales que asignan el Contralor General, y sus decisiones son resueltas en una deliberación técnica. La conexión con el cobro coactivo. Pues una de las misiones más críticas de la sala es asegurar que el dinero regrese al Estado. Una vez que la sala emite un fallo en firme, ya pues tiene la obligación de remitir la providencia de inmediato a la unidad de cobro coactivo. De esta manera el proceso no se queda en un papel, sino que se convierte en una orden ejecutiva
para embargar o cobrar al responsable. El poder de abocamiento del contralor, un punto que suele ser pregunta de los exámenes para el concurso de mérito. A pesar de que existe la sala, el Contralor General conserva la facultad de abocar, es decir, asumir el conocimiento de cualquier proceso que esté en la sala por razones de importancia nacional o urgencia, siempre que no se haya fallado todavía. Y acá es donde vamos a revisar este cuadro y nos da lo siguiente. Resumen para tenerlo en cuenta. Aspecto, detalle técnico, el nivel central, adscrita al despacho del Contralor, es decir, la sala, ¿no? Estamos hablando de eso. El rol, juez de segunda instancia en temas fiscales y sancionatorios. Integrantes, contralores delegados intersectoriales y la finalidad garantizar el debido proceso y la recuperación del patrimonio público. Ese es el propósito principal. Con esto hemos terminado este contenido que espero haya resuelto muchísimas dudas que tienen. Mi nombre es Luis Quiseno, soy administrador de empresas, ex servidor público y espero que este contenido sea de gran ayuda para el concurso que está en este momento vigente y para los funcionarios públicos sea de gran ayuda para entender un poco más la actualización del decreto. Muchísimas gracias.